Un saludo amigos, buenas noches. Les invitamos a tomar parte de esta nueva entrega, la última para este curso, de nuestra crónica de la Iglesia semanal. Aunque efectivamente la vida de la archidiócesis no para en verano, nosotros todos los años fijamos como final simbólico de nuestra temporada la celebración de las Sagradas Órdenes de Presbíteros y Diáconos, que viene coincidiendo además con la llegada del mes de julio. Cerramos este ciclo con el programa de esta noche, para el que hemos seleccionado temas de actualidad, algunos asuntos de interés y un testimonio muy singular. Ustedes ya nos dirán. Comenzamos. El pasado mes de junio, Cáritas Diocesana presentaba el proyecto Cor Jesu, Red de Economatos, que se convertía en la respuesta de la Iglesia de Toledo por los más pobres y necesitados de la archidiócesis. Por entonces solo había 4 operativos. En los últimos 12 meses se han inaugurado otros 9. Toledo, Yepes, El Viso, Oropesa, Villacaña, Sonseca, Seseña, Yuncos y el último en Mora, que bendijo e inauguró el señor arzobispo el lunes pasado. Están pendientes de fecha los de Valmojado y Madridejos. Don Francisco, como yo soy lo que ahora se llama emprendedor, me congratulo con usted con esta gran iniciativa de los economatos. Pondremos todos el entusiasmo, trabajo y oraciones para llevarlo a cabo. Oración, entusiasmo y trabajo. Mucho trabajo. De eso bien saben los voluntarios de Cáritas, que harán posible este nuevo economato. Y en su nombre Vicente, haciendo este ofrecimiento al señor arzobispo. Este voluntariado, a pesar de nuestra veteranía, estamos preparados para enfrentarnos a este nuevo reto y seguir desarrollando ahora de una forma más digna la atención a las 89 familias que venimos atendiendo actualmente. Un reto que no puede salir mal si parte del corazón. Cáritas quiere ser expresión del amor del corazón de Cristo, de Cor Jesu, del corazón de Jesús, que es entrega, donación, darse, y sobre todo pues es hacerlo de esa manera tan humilde, tan sencilla. Pues nosotros no tenemos todas las soluciones del mundo, pero tenemos a Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que damos cada vez que hacemos. Nosotros no somos eficaces en todo, pero ponemos lo mejor que somos y tenemos, ¿no? Es la forma de dar respuesta por parte de la Iglesia a la crisis que va mucho más allá de la pandemia, que sin duda ha abierto una herida aún más grande, en palabras del señor arzobispo, en la bendición de estas instalaciones. Por eso la red de economatos Cor Jesu va más allá. No es simplemente una asistencia material a las personas, eso sería algo quizá demasiado sencillo, sino que quiere ser sobre todo la ayuda cercana, humana y también que busca aliviar y curar el corazón del hombre, tantas veces herido y necesitado de amor humano y de amor divino. Y aquí 89 familias que ya eran atendidas por Cáritas Parroquial de Mora encontrarán alivio y lo harán sin perder esa dignidad que ninguno hemos de dejar de lado, aunque la vida nos lo ponga difícil. Supone el reconocimiento de la dignidad de la persona de una manera más palpable, permite la elección por parte de las personas participantes en nuestros proyectos de cuáles son los productos que necesitan, permite un acompañamiento integral de la persona. Porque el bien hay que hacerlo bien y desde que en 2015 abriera sus puertas el primero, esta red de economatos no ha dejado de crecer. Aquí los más necesitados encontrarán alimentos, productos de higiene personal y limpieza, y hasta un ropero. Ahora en Mora, la misericordia y la caridad que predicara Jesús en la parábola del buen samaritano se hará mucho más presente. Vete y haz tú lo mismo. El viernes pasado entraba en vigor en España la ley de la eutanasia, una mala noticia tal y como la calificaron los obispos españoles, que también celebraron reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Su secretario general, don Luis Argüello, al dar cuenta de los complejos asuntos que tuvieron que tratar en la permanente, recordaba la importancia de respetar la objeción de conciencia, tanto de los profesionales sanitarios como de las entidades religiosas que sean titulares o estén al frente de centros asistenciales. La ley de eutanasia es una mala noticia, así lo ha indicado Monseñor Luis Argüello en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente.
en la que los obispos españoles han pedido que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios y de los hospitales y residencias de la Iglesia Católica para que puedan ser zonas libres de eutanasia. Deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran, esta es una zona, un lugar donde se pone por delante la dignidad de la persona, donde se pone por delante los cuidados, donde habréis de saber que esta es una zona libre de eutanasia. Ha entrado en vigor en España la Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia, aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, y que establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento intolerable. La ley incluye la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios. Desde el Secretariado de Pastoral de la Salud animan a suscribir este derecho, al igual que el testamento vital. En ese documento refleje su voluntad de no recibir la eutanasia, y luego también pues arropar a los profesionales sanitarios por esa decisión pues tan difícil que tienen ante esta nueva ley. Y desde el Secretariado de Pastoral de la Salud pues se ha elaborado un documento tipo de objeción de conciencia. Desde la Conferencia Episcopal Española insisten en la necesidad de que crezca en España un movimiento fuerte de promoción y defensa de la vida, de los cuidados paliativos, en favor de la dignidad de la persona en todas las fases de su vida. El provocar la muerte no puede ser nunca una referencia social para solucionar los problemas, para solucionar el sufrimiento. La Orden de Religiosos Camilos en España, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Hospitales Católicos de Madrid, la Conferencia Española de Religiosos CONFER y la Federación Nacional Lares, que acoge a residencias de mayores, han presentado un manifiesto contra la ley de eutanasia. En el texto defienden la vida como un bien y como valor fundamental sobre el que se sustenta la persona. Exigen no dañar la vida ni la integridad personal y apuestan por promover y cuidar la vida, actuando para aliviar el sufrimiento. Escuelas Católicas, por boca de su secretario general en Castilla-La Mancha, don Ángel Camuñas, hace un balance muy positivo del año académico que acaba de terminar. Un curso que empezaba en pandemia, con toda la incertidumbre del mundo, y que finaliza con un nuevo convenio colectivo, el 7º ya, para la enseñanza concertada. De cara al curso que viene, las expectativas están puestas en la nueva ley educativa y su aplicación en la escuela concertada, en la que Escuelas Católicas tiene una notable representación. La pandemia y todo lo que viene asociado a ella, las mascarillas, las medidas de distancia y seguridad, marcaron el comienzo del curso 2020-2021. Todas las incertidumbres con las que comenzaba este curso se han ido despejando mes a mes hasta llegar a junio con la certeza de saber que los centros escolares son entornos seguros para los alumnos, profesores y personal auxiliar. Así lo constatan desde Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha. Los colegios no han sido un lugar de contagio, sino que al contrario los chavales han guardado muy bien la medida de seguridad, los centros educativos, equipo directivo, profesores. Al final quizás tendríamos que decir gracias a la comunidad educativa porque han cuidado y se han cuidado y nos han cuidado a todos. Este curso 2020-2021 finaliza además con la firma del 7º Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada, que recoge, entre otros aspectos, la nueva regulación de permisos, la modificación de la jornada anual del personal administrativo de servicios o la inclusión de una excedencia para víctimas de violencia de género. Un convenio que sale adelante con un amplio respaldo patronal y sindical. Supone pequeños avances en el trato y en la relación laboral entre los profesores de los centros y también la administración educativa. Nos parece que eso son mejoras que eran demandas que están puestas por parte de los profesores y bueno, pues con compromiso de seguir trabajando y ahondando para que el bienestar de los profesionales de la educación redunde en beneficio del sistema educativo y de los alumnos. Igualmente, en estos meses se está en conversaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre determinados ámbitos que afectan al personal docente, como la renegociación del acuerdo de mantenimiento de empleo. De cara al próximo curso, las expectativas están puestas en la aplicación de la nueva Ley de Educación, la LOMLOE. Miramos el próximo curso con la perspectiva
a comenzar la LOMLOE, que es una ley educativa que sabéis que no nos gusta, pero es la que tenemos y por tanto la que tenemos que aplicar e intentar que dentro de este sistema pues, obtener el mejor rendimiento del alumnado, es decir, que los alumnos al final obtengan el mayor beneficio, sea la ley que sea. Escuelas Católicas integra a casi 2.000 centros educativos católicos. En ellos se educan 1.200.000 alumnos y hay más de 100.000 trabajadores, de los que 86.000 son docentes. Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la organización más representativa de este sector. Bastantes parroquias de la archidiócesis están recuperando en este verano algunas de sus actividades pastorales para las vacaciones, como son las peregrinaciones juveniles y sobre todo los campamentos. El año pasado muchos de ellos se tuvieron que suspender, pero este año, con las oportunas medidas de prevención, algunas parroquias se están animando a realizarlos. Una de las primeras en llevarlo a cabo ha sido la parroquia de la Asunción de Villacañas, que ha contado con el apoyo y la adhesión de más de 80 familias de la localidad manchega. Última jornada para el campamento de la parroquia de Villacañas. Días de convivencia y juegos que, ante la incertidumbre del momento, se ha preparado en tiempo récord. No sabíamos qué hacer, porque nosotros hemos hecho el campamento todos los años en Ujena. Y bueno, pues nos íbamos allí 7 u 8 días y allí dormíamos, hacíamos pues la vida allí los 8 días, ¿no? Este año ha sido distinto, porque ha sido pensado y hecho prácticamente de un día para otro, porque vimos también la necesidad de participar un poco, ¿no? De tener que los chicos tuvieran una actividad con la parroquia, como este campamento, y ha sido así, ¿no? En 2 semanas, porque ha sido en 2 semanas, hemos preparado este campamento. Hoy han sido los piratas los que han conquistado las instalaciones de este campamento, inspirado en el lema del plan pastoral de este curso, que nos llamaba a ser sal y luz para los demás. Los grupos que hay del campamento son objetos que alumbran, que suelen alumbrar candiles, fuegos, soles. Es como iluminar el camino de la fe. El pasado lunes comenzó esta actividad, que ha contado con el apoyo de 82 familias de Villacañas, que no han dudado en animar a los más pequeños de la casa para participar en el campamento de la parroquia. La verdad es que me pareció una buena idea, porque durante el resto del curso están yendo al cole y han empezado con las extraescolares, y porque esto, ¿no?, que además encaja con mis valores y con mis ideas y con las ganas que yo tenía de que mis hijos fuesen a un campamento. Y esta experiencia era buena porque no se quedaban a dormir, los míos son todavía pequeños, entonces iban y volvían a dormir a casa, y me pareció una idea fenomenal. A pesar de las novedades que ha traído consigo la actual crisis sanitaria, también en estos encuentros y campamentos de verano encontramos que siempre hay razones para participar en ellos. Porque nos lo pasamos muy bien, y ya de estar tanto tiempo encerrados en casa, teníamos muchas ganas ya de salir. Porque nunca he venido al campamento de aquí de la parroquia, y me gustaría venir para pasármelo bien, cómo eran los monitores, y para vivir la experiencia. Yo quería venir a pasármelo bien 4 días, aunque yo quería también dormir aquí y cenar. Pero bueno, no pasa nada. El jueves por la tarde, los niños y sus monitores se trasladaban a la parroquia de Villacañas, donde juntos celebraban la Santa Misa, con la que finalizaba este campamento. Una actividad que, a pesar de la improvisación, ha dejado a todos con buen sabor de boca. Ya ven que solemos acabar nuestra temporada con la celebración de las órdenes de presbíteros y diáconos, que nos parece que es un poco como el fin simbólico del curso académico, del curso pastoral, y como el fin de nuestra temporada. Y todos los años solemos hacer un programa que tiene que ver con todo esto. Este año el programa fin de temporada venía motivado no solo por la incorporación de nuevos presbíteros a nuestro presbiterio diocesano, sino por la renovación de la plantilla de formadores en el seminario conciliar San Ildefonso, nuestro seminario mayor. Y nos ha parecido que la mejor manera de cerrar temporada y de culminar el curso es tener con nosotros al recientemente designado por parte del arzobispo como nuevo rector de nuestro seminario, que es don Álvaro García Paniagua. Don Álvaro, buenas noches. Buenas noches.
Muchísimas gracias por haber sacado un momento para estar con nosotros, don Álvaro. Siempre es un placer estar aquí. ¿Cómo ha vivido su designación como rector del seminario, don Álvaro? Bueno, pues ha sido una designación que pues para mí ha sido un cambio importante en mi vida, ¿no? Porque supone pues un cambio en las tareas que estaba realizando hasta ahora para comenzar una tarea nueva. Pero bueno, yo he sentido que una vez que cuando don Francisco me comunica que su deseo es que sea el rector del seminario mayor y yo le manifiesto mi disponibilidad, pues el decir que sí a lo largo de mi vida siempre me ha dado luego después mucha paz interior y ahora estoy así, sabiendo que es una tarea muy importante y al mismo tiempo pues con una gran ilusión y con una gran confianza en el Señor. Así lo recibo. ¿Cuándo lo supo por primera vez? Porque el run run diocesano viene casi de comienzo de la Cuaresma. ¿Cuándo lo supo por primera vez? Bueno, yo en verdad lo sé hace ya bastante tiempo, porque don Francisco me dejó caer que iba a haber cambio en el seminario mayor y que, bueno, sin confirmármelo del todo, como que él iba viendo que yo era uno de los candidatos que podría ser, ¿no? Y luego después ya, pues hace unos meses, pues ya me lo confirmó, me dijo, pues aquello que te dije, pues efectivamente tú vas a ser el rector. Yo ya entonces, cuando me manifestó un primer tanteo, por decirlo así, pues le dije lo que te he comentado antes, ¿no? Le dije, mire, don Francisco, cuando usted llegó aquí a la diócesis, le mostré mi disponibilidad para lo que necesite, para ayudarle. Pues sigue siendo esa misma disponibilidad. Y en estos meses lo que se ha dedicado es un poco a elaborar equipo, me imagino, y a saber un poco el statu quo del seminario en este momento. Eso es, sí. He intentado seguir con la tarea de la Vicaría para el Clero, aunque bueno, con las circunstancias ya conocidas de la pandemia que siempre han dificultado esas tareas, pero luego efectivamente al mismo tiempo he estado en contacto con el anterior rector, con don José María Anaya. Hemos tenido ya bastantes encuentros donde me ha ido informando de la realidad de la casa, de los nuevos candidatos para este año, de todo, ¿no? Y luego también, claro, don Francisco, cuando ya me dijo que definitivamente que yo iba a ser el rector, pues me comentó, vamos a ir pensando en un equipo, en unos colaboradores que puedan trabajar contigo. Y así lo hemos estado haciendo. Luego hablamos un poco de lo que ha supuesto para usted la Vicaría para el Clero a lo largo de estos años, prácticamente desde que regresa a Misiones, primero como delegación y después como vicaría, pero primero vamos a hablar un poco de usted para que la gente quede tranquila de en manos de quién queda el Seminario Mayor. Don Álvaro García Paniagua, aunque ejerce de oropesano, es natural de Calzada de Oropesa. Sí, efectivamente. O sea, mis padres y todos mis hermanos somos... nosotros, mis hermanos, nacimos todos en la Calzada de Oropesa. Yo en concreto, pues ahora voy a cumplir 50 años porque el 29 de julio del año 1971 nací en Calzada. Lo que pasa es que allí recibí el bautismo y fui dando mis primeros pasos, claro. Luego mis padres vieron la necesidad de trasladarse. Allí vivíamos en una casa de alquiler y cuando ya mis padres decidieron tener casa propia, pues tuvieron varias opciones. Y al final pues fuimos a Oropesa porque allí había ya familiares de mis padres. Y entonces allí mis padres construyeron una casa y a los 5 añitos recién cumplidos pues me trasladé a Oropesa. ¿Cómo era el hogar de los García Paniagua, don Álvaro? Bueno, pues era una familia de aquella época, ¿no? Mis padres tuvieron 6 hijos, 4 varones y 2 chicas, aunque mi hermana la pequeña pues por desgracia con 10 meses falleció. Y entonces pues era una familia numerosa de aquella época. Mis padres pues muy trabajadores, se casaron con mucha ilusión. Mi padre se dedicaba al comercio, a la venta ambulante de ropa y mi madre pues ama de casa. Enseguida fuimos llegando los hijos y por lo tanto tuvieron que tener una dedicación plena al trabajo y a la educación de sus hijos. Ellos eran una familia católica, normal de aquella época. Cuando nos trasladamos a Oropesa, mi madre sobre todo pues tenía mucho cuidado de que recibiésemos los sacramentos de la iniciación cristiana, de que fuésemos a misa. Bien, luego después ya, según va creciendo cada uno, pues como en todos los sitios, ¿no? Va tomando un poco sus decisiones respecto a su trato con el Señor. Pero bueno, es una familia creyente, a lo mejor no tan practicante como otras, pero sí creyente. Sus padres partieron a la casa del padre, los dos ya, me parece. Sí, efectivamente. ¿Quiénes le sobreviven? ¿Cuatro
4 hermanos. Claro, claro. Mis padres, cuando yo decidí ir al seminario, y la verdad es que fueron excepcionales, me apoyaron en todo desde el primer momento, y para ellos fue, bueno, pues una gracia muy grande que yo fuese sacerdote. Así me lo han manifestado por separado los dos, mucho antes, ¿no?, de fallecer. Y luego mi padre, pues sí, él llevó una vida con bastantes enfermedades, y al final con 69 años murió en el 2007, justo antes de irme yo a las misiones. Ajá. Cuando él fallece, al poco tiempo ya mi madre se queda tranquila, yo me voy a las misiones. Sí. Claro. Y luego mi madre pues falleció, va a hacer ahora 2 años. ¿Cómo recuerda su infancia en Oropesa? ¿Cuándo es la primera vez que siente atracción por el ministerio sacerdotal? Bueno, en Oropesa lo recuerdo todo muy bonito. O sea, era una edad preciosa, yo llegué con 5 años, me acuerdo que mis padres me llevaron con las carmelitas misioneras al parvulario, y a eso me costó bastante, porque dice mi madre que lloraba y que no quería ir, pero bueno, luego ya me acostumbré, y fueron unos años muy bonitos, pues estar en el colegio. Ahí fue cuando me apunté de monaguillo, entonces estaba de párroco don Mariano de la Peña, que ya falleció. Y fue el que a mí estuvo conmigo hasta que me ordené de diácono, que ya dejó el Oropesa. Y luego también, pues yo desde niño, desde muy pequeño, o sea, por allí iban mucho los agustinos recoletos por los colegios. Entonces, cuando yo estaba en segundo de EGB, ¿sí?, era muy pequeñito, pues ya uno de mis hermanos mayores fue a hacer la prueba con los agustinos recoletos. Y recuerdo que le dije a mi madre, yo también quiero irme al seminario. Y entonces mi madre dijo, pues si tú eres muy pequeño, ¿no? Hasta que no termines quinto no hablamos de eso. Y no volvimos a hablar. Pero chico, llegó quinto, yo no le volví a decir nada a mi madre, pero yo estaba nada más que con eso. Y cuando llegó entonces el padre Agustino al colegio, dijo, ¿quién quiere ser sacerdote? Que levante la mano. Yo levanté la mano. Así que fui a casa corriendo a decírselo a mi madre. Y mi madre con una cara de asombro dice, yo pensé que te habías olvidado de eso. Dice, no, que me iba a olvidar, sí, eso. Y allí me fui, con los agustinos. Así es que se fue con los agustinos. Hemos hablado yo anteriormente aquí con don Federico. Sí. Con don Federico, del papel que tenían los reclutadores agustinos ahí en la campana de Oropesa. Él también se formó. Bueno, otros miembros de nuestro presbiterio también han pasado por los agustinos. Don Jesús Guzmán también. Por ejemplo, si fuera de mi curso, don Jesús Guzmán. Es que el padre Serafín era uno de estos agustinos recoletos entrañables. Entonces tenía mucha mano con los chavales. Y entonces esa zona de la campana de Oropesa, de Talavera, sí, por ahí iban mucho, ¿no? Y luego también por la zona de La Mancha, porque luego yo allí me encontré, cuando fui a Guadalajara, que era donde estaba el seminario, pues sobre todo había gente de la provincia de Toledo, de Granada y de San Sebastián. Eran los 3 sitios que ellos como que más buscaban. Sí. Entonces se va con los agustinos, ¿y cuándo deja los agustinos para el seminario de Mora? Bueno, pues eso tiene también su historia. Yo iba a continuar en los agustinos, y ya para hacer BUP, entonces estudiaba BUP en aquella época, teníamos que irnos a Granada, a Monachil. Claro. Y yo me iba, recuerdo, el 19 de septiembre. Pero, bueno, pues unos días antes de irme a Granada, fui a un encuentro de JRC, Jóvenes por el Reino de Cristo, en Ávila. Y estando allí, pues conocí al rector del nuevo seminario de Mora, don Antonio de Jesús. Don Antonio de Jesús. Y entonces me habló del seminario de Mora, tal y cual. Y yo la verdad es que regresé muy ilusionado por 2 razones. Una, porque yo en verdad mi deseo de niño era ser sacerdote. Yo entonces no distinguía muy bien los religiosos de los diocesanos. Entonces ahí cuando este religioso preguntó ¿quién quiere ser sacerdote? Pues yo levanté la mano. Yo Toledo no lo conocía. Entonces dije, bueno, esto es un seminario diocesano, ya iría a Toledo. Entonces me pareció que era un momento oportuno. Y luego la verdad es que cuando se lo comenté a mis padres, pues mis padres dijeron, por nosotros mejor, porque para ir a verte a Mora lo tenemos mucho más fácil que ir hasta Granada. En aquella época las carreteras no eran como ahora. Y luego se lo comenté, me acuerdo, a mi párroco, a don Mariano, y don Mariano en eso siempre era me dijo, mira Álvaro, tú puedes ser sacerdote en los 2 sitios. Entonces lo que tú veas mejor y que creas que más te va a ayudar, decídelo. Y entonces me iba el 19 a Granada, pues un día antes o 2 mi padre llamó diciendo, mire que no. Y el muchacho ha pensado que se queda en el seminario menor de Mora.
Eso, así bueno, fue. Dios va tejiendo su historia de esta manera, un poco misteriosa. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Todo el BUP en Mora. Hice allí todo el BUP, sí. Primero, segundo y tercero. Y se incorpora aquí en COU Aquí... en un curso muy notable y lo suficientemente entrañable. ¿Cómo recuerda el pasar de Mora, que es una cosa un poco singular? Aquí hablamos a veces con los que pasaban del antiguo seminario de Talavera y que recuerdan tanto su ambiente familiar a Toledo, y Mora, que aquello era una familia... Claro. Para nosotros tuvo su aspecto un poco más negativo y más positivo. O sea, negativo en cuanto a esto que tú dices, ¿no? Nosotros allí en Mora, pues efectivamente éramos una familia, éramos 20 seminaristas, 20 y alguno, entonces teníamos mucho trato entre nosotros, era todo muy familiar, había mucha relación con el rector, con el director espiritual, sí, era todo muy familiar. El hecho de pasar a Toledo, en ese aspecto supuso un cambio. Claro. Íbamos a un sitio enorme. En aquella época, acuérdate que había muchos seminaristas mayores, en la sección Bucou éramos 60 casi. En 3 cursos 60. Claro. Y era todo era más cuartelero, era menos ambiente familiar, era todo mucho más cuartelero en el sentido de... Pero luego el aspecto positivo, del curso éramos Raúl Muelas, que es ahora el provicario general. Entonces los dos llegamos a COU, al curso donde estaba también don José María. Y lo positivo fue, la verdad es que nosotros nos sentimos muy bien acogidos. Enseguida nos sentimos como del curso, participábamos de las actividades. O sea, yo creo que tanto por vosotros como por nosotros hubo una integración, yo la recuerdo así por lo menos, bastante buena, bastante buena. Y luego 6 años de estudios eclesiásticos en el seminario que ahora va a regir usted. ¿Cuándo se ordena, don Álvaro? Pues me ordeno el 28 de septiembre del año 1996, con lo cual celebramos ahora las bodas de plata sacerdotales. Bodas de plata sacerdotales. ¿Y cante de misa? Pues canté misa el día siguiente, el 29 de septiembre, allí en Oropesa. Nos ordenamos un sábado por la mañana y mi primera misa fue el domingo por la tarde. Yo quise aprovechar porque tenía bastantes familiares de Madrid y como vinieron a la ordenación y era como un fin de semana, pues celebrarlo todo. Primer destino pastoral, formador del Seminario Menor. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, el Seminario Menor fue una sorpresa, yo no me lo esperaba. De hecho, yo en mi cabeza estaba, pues, ¿a qué pueblo iré? ¿A qué parroquia? Bueno, cuando me dijeron lo del Seminario Menor me quedé un poco sorprendido, pero bueno, estábamos disponibles para lo que el Señor nos pidiese, ¿no? Y allí estuve 10 años, desde el año 96 hasta el año 2006. Fui durante 7 años tutor de los más pequeños, eso era impresionante, porque en esa época había muchos niños, y era muy bonito, pero al mismo tiempo requería una paciencia impresionante. Me acuerdo que el primer año, muchas veces cuando me retiraba a descansar por la noche y hacía el examen de conciencia en las completas, pues era un poco pedirle al Señor eso, ¿no? Señor, dame paciencia, ¿no? Que quiera a estos muchachos, que... Bueno. Y así estuve 7 años. Luego después hubo un cambio de equipo de formadores. Entonces el año siguiente pues me nombraron vicerrector y fui tutor de los un poquito más mayores, de los medianos, y luego después ya enseguida rector. 2 años estuve de rector. 2 años de rector. ¿Hasta qué punto, ya con la perspectiva de 25 años de sacerdote, hasta qué punto ese primer destino pastoral le configura? Yo con mi perspectiva puedo asegurarle que mi primer destino pastoral, que fue Santa Bárbara, don Mateo Fernández, que en paz descanse, yo creo que de algún modo sí que nos configura nuestra primera pastoral. ¿Hasta qué punto considera que le ha configurado aquel ya larga trayectoria en el menor? Sí, a mí efectivamente pues bastante. Fueron los primeros años sacerdotales. Es verdad que cuando sales del seminario pues, tú tienes una idea un poco idealizada de lo que es el ministerio, de las tareas que vas a realizar, o sea, tú te lo imaginas de una manera. Pero luego después tienes que aterrizar en el primer destino, que no sabes dónde va a ser, ni con qué gente te vas a encontrar, ¿no? Entonces, el hecho de aterrizar en el seminario a mí me marcó mucho. Al principio estuve con los sacerdotes operarios, luego después con los sacerdotes diocesanos. En el seminario menor tuve que convivir, pues, entre unas cosas y otras, con cerca de 20 sacerdotes, porque hubo distintos cambios de equipos. Entonces, eso marca mucho, porque es una vivencia muy cercana. En lo positivo, porque aprendes mucho de ellos. Normalmente eran sacerdotes más mayores que yo, con lo cual veías cómo trabajaban,
cómo ellos trataban a los muchachos, qué ideas tenían, pastoral vocacional. O sea, a mí se me abre como un horizonte nuevo, un mundo nuevo, ¿no? Y luego también te aprende un poquito a forjarte, porque la convivencia, pues a veces no es fácil. Tienes que convivir con muchas personas distintas, entonces tienes que aprender a quererlos y a querernos con nuestras limitaciones, con nuestra forma de ser. Eso te va forjando mucho. Y luego, claro, la tarea con los muchachos, que te supone también un esfuerzo grande de tutoría, de acompañamiento con los padres, con los muchachos. Bueno, pues es una tarea nueva que tienes que ir aprendiendo a hacerla, porque cuando sales no lo conoces, no sabes, y que requiere una experiencia. Ver cómo actúan los demás formadores, ir aprendiendo a través de la experiencia, y tu propia experiencia te va marcando mucho. Sí. Y después de 10 años en el menor, que se dice pronto, una década, de los 25 que lleva al servicio de la diócesis, por lo menos 10 en el menor, que ya está bien, 2 años en una parroquia de Talavera, que cuando uno repasa su biografía parece que fue como una especie de periodo de transición. ¿Por qué 2 años en Talavera? Bueno, en el Patrocinio en concreto. En el Patrocinio de San José en Talavera, sí. Bueno, evidentemente para mí han sido 2 años extraordinarios allí en Patrocinio, de pastoral, y cada vez que voy procuro ir a la fiesta de San José Obrero. La Providencia ha querido que mis últimas confirmaciones hayan sido allí, el pasado mes de junio, y yo allí me encuentro pues como en casa. Estuve muy a gusto y la gente que cuando voy pues me trata con un cariño, y yo a ellos les tengo también muchísimo cariño, así como mi parroquia, ¿no? Parroquia. Estuve allí 2 años, pues fueron por las circunstancias. O sea, yo en verdad cuando terminé los 10 años en el seminario menor, lo que hablé con don Antonio Cañizares, entonces el cardenal, pues era que me iba a Moyobamba. O sea, yo ya me iba directamente a Moyobamba, porque allí me estaban esperando también para la tarea del seminario. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en ese verano, cuando yo ya dejo el menor, pues mi padre, que tenía la enfermedad, pues le dio un infarto. Y entonces ya no podían tratarle su enfermedad. Y bueno, los médicos le dieron unos meses de vida. Entonces, claro, para mí cambiaba mucho la cosa. Entonces hablé con el cardenal, le dije, mire usted, ha cambiado esta circunstancia, que quiero quedarme para estar más cerca de mi familia. Y don Antonio lo entendió perfectamente y me dijo, bueno, Álvaro, pues te vamos a mandar cerca de Oropesa, y también puede estar cerca del hospital. Bueno, era un poquito esa idea. Fenomenal. Entonces me dijo, pues mira, Patrocinio queda libre, ¿qué te parece? Yo en eso siempre he tenido mucha disponibilidad, le dije, fenomenal, don Antonio. Y fui allí y gracias a Dios pude estar cerca de mi padre esos meses. Mi padre ya falleció y luego después, a los 2 años, pues ya mi madre estaba más tranquila. Mi madre sabía que yo tenía esa inquietud porque ya lo veníamos sabían hablando. en casa. Sí. Y dijo, venga, pues vete. Bueno, pues tal y como sospechábamos, una etapa de transición, el Patrocinio en Talavera, el Patrocinio de San José, y después Moyobamba, ya con la tarea de encargarse del seminario. Sí, allí también hablé yo con Monseñor Rafael Escudero, que era... El que era ya su 5.º seminario que pisaba, además de los agustinos, Mora, el seminario San Ildefonso y el menor, pues su 5.º seminario, el seminario de Moyobamba. Cuando fui allí, yo en verdad le dije a Monseñor que lo que él quisiera, pero que a mí no me importaba ir a una parroquia, porque claro, yo tenía mucho deseo de estar en parroquia. Pero evidentemente el obispo pues me dijo, mira Álvaro, lo que te necesito es para el seminario, porque aquí hacen falta formadores y hace falta sobre todo un rector. Y evidentemente yo le dije, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Y entonces me nombró rector del seminario mayor de San José, de Moyobamba, y en ese momento, cuando yo llegué, se iniciaba el seminario menor Juan Pablo II, y también me nombró rector de los 2 seminarios. Ah, rector de los 2, fue además. Sí, allí de los 2. Y allí era una tarea ingente. ¿Por qué? Pues porque era hacer el seminario nuevo, ya el anterior equipo lo había estado construyendo, cuando yo llegué ya era la fase final, tuvimos que prepararlo para la bendición, sí, lo recuerdo. Seminario. Tuvimos que hacer el seminario menor, hacer físicamente, me refiero, construirlo. Y luego después, sobre todo, el seguir construyendo en cuanto a los chicos el seminario mayor y empezar el seminario menor. Allí el delegado de pastoral vocacional, que entonces era don Juan Anaya,
fue trabajando con chicos y cuando yo llegué ya teníamos un grupito de 10 o 12 chicos para empezar el seminario menor. Qué bien. Y luego pues allí en Moyobamba fue muchísimo trabajo, porque había que trabajar la pastoral vocacional, teníamos que trabajar la construcción del seminario y todo lo que era las clases, estar Todo. con los chicos, todo, era todo. Levantar todo de nueva planta, el Todo, edificio, eso es, la institución, todo, la vida académica. Buscar recursos. Efectivamente. Todo, o sea, era todo. Pero o sea, era de mucho trabajo, pero apasionante. O sea, yo lo vivía con los compañeros, ¿no? Porque tienes como Monseñor a la cabeza, Monseñor Rafael, pero luego yo mi primer año estuvo allí don José Ángel Jiménez Frutos, un sacerdote también peruano, luego con don Juan Anaya, que era el director espiritual, y luego vinieron otros, ¿no? David Sánchez, don Enrique del Álamo, que ha sido ahora nombrado vicario. También hubo muchos equipos o hubo mucho... Sacerdotes peruanos que se iban ordenando, iban trabajando allí. O sea, era entre todos. Ahí trabajamos mucho en equipo, mucho. En cualquier caso, dejamos claro que usted lo que tenía era una inquietud misionera, antes que no es que fuese usted un experto en seminarios, que ya se ha especializado en la formación o en la creación de equipos de formación, sino que lo que había inquietud misionera, por dedicar un tiempo. Sí. Eso desde siempre. O sea, yo con mi vocación, yo siempre tenía claro, yo no sé, bueno, el Señor lo hizo porque yo era muy pequeño, de moverme muy en el Señor y de tener puso en mi corazón un deseo muy grande de dar a conocer el amor de Jesucristo a los demás, a que los demás lo conociesen. Era como eso siempre estaba ahí, ¿no? Y recuerdo que siendo muy pequeño, cuando estaba con los agustinos, pues el Papa Juan Pablo II entonces, pues hablaba mucho de ir de misiones a China. Sí, porque él decía que Asia era el continente de tal, que había que ir a evangelizar a China, que yo recuerdo que eso pues como que se me grabó. Y luego recuerdo también que estando con los agustinos recoletos tenían misiones en Brasil. Y nos contaron una anécdota de un sacerdote muy jovencito, recién ordenado con 20 y tantos, no llegaba a 30, pues que había fallecido en el Amazonas, estando allí en la misión, y a mí aquello me impresionó. A mí, lejos de asustarme o de... No, yo era decir, ay, pues a mí me gustaría un día, ¿no?, ir de misionero. Pero luego te ordenas y la vida sigue y dices, bueno, pues no sé si habrá alguna vez oportunidad. Cuando surge en la diócesis el tema de Moyobamba y don Antonio Cañizares pide voluntarios que se ofrezcan para iniciar esa misión, pues la verdad es que yo me ofrecí con los primeros. O sea, yo me ofrecí con los primeros. No pudo ser en ese momento por unas circunstancias del seminario y luego por lo de mi padre, y entonces fui a los 4 años. A los 4 años. Pero yo desde los primeros que dijeron quién se ofrece, ahí estaba ya mi ofrecimiento. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo al final en Moyobamba? 7 años. 7 años. ¿Y qué le aportó las misiones? Bueno, las misiones a nivel personal sacerdotal muchísimo. O sea, el seminario es duro en cuanto que supone estar allí las 24 horas del día. Bueno, pues en ese aspecto tiene sus dificultades, bueno, el tener que convivir con las personas, el trabajo de discernimiento, que es una responsabilidad muy grande, el acompañar, el ser un cauce que de verdad el Señor pueda hacer su obra en ellos a través de los formadores, ¿no? Pero luego después el seminario al sacerdote, por lo menos esa ha sido mi experiencia, te ordena mucho la vida. Ya, yo, por ejemplo, allí llevaba una vida muy ordenada, te levantabas muy tempranito, tenías tu oración, me ayudó muchísimo a la formación permanente, porque como allí teníamos que dar muchas clases a los seminaristas, tenías que un poco ponerte... Te tocó reciclar. Muchísimo, apuntes, materias, o sea, gracias a Dios recibo mucha ayuda de Toledo, porque van profesores, allí también de los sacerdotes de España hay algunos que son profesores, pero aún así, claro, un seminario requiere muchas cosas. Entonces, la formación permanente me ayudó muchísimo. Y luego, claro, nosotros teníamos allí muchas salidas. Hay mucha pastoral. Sí. Misiones,
ir a las capillas, etcétera, ¿no? No es tan hermético como la vida, no como lo valoramos aquí en la vieja Europa, ¿no? Claro. Que la vida del seminario es más hermética, allí es más permeable, uno sale más, tiene más pequeños compromisos pastorales o grandes. Eso es, nosotros todos los domingos íbamos de pastoral con los seminaristas, teníamos misiones, procurábamos hacer muchas actividades de pastoral vocacional, ir a los colegios, a los institutos, muchas cosas, ¿no? Y o sea, teníamos bastante trato con la gente. Y claro, es pues, un país muy distinto a España, con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pues allí hay más pobreza, evidentemente. Luego también había otras riquezas, pues que la gente católica es una gente muy buena, que quiere mucho al sacerdote. Y luego se hizo una labor muy bonita. Claro, en Moyobamba no existía el seminario, solamente había un propedéutico. Luego ya se iban a otros sitios, a Trujillo, a Jaén. Entonces hubo que hacer una labor muy bonita en la prelatura de que la gente conociese el seminario, de que se diese cuenta de la importancia que tiene el seminario para la vida futura de la prelatura. Y ese trabajo fue muy bonito. Mira, yo para que te pongas un ejemplo, la cantidad de gente que pasó por el seminario, o sea, de que se hicieron como gente para rezar. Pero yo, por ejemplo, en los 7 años cuando yo estuve, del primer año al 7º, que se fue haciendo esa tarea de dar a conocer el seminario, los ingresos por la colecta del día del seminario o las becas de movimientos, de profesores, aumentaron muchísimo. O sea, hubo un trabajo también de concienciar a la gente en este sentido. Finalmente regresa a España, ¿hace cuánto tiempo? Pues hace igual... 6 años. 6 años, sí, por ahí. Y ha ocupado lo que fue primero delegación para el clero, ¿no? Sí. Cuando llegué. Después fue elevado a la dignidad de vicario episcopal para el clero, que es lo que le ha llevado el tiempo durante estos 6 años, esta etapa de su vida. También interesante lo de dedicarse a la atención del clero. Sí, cuando regresé de Moyobamba, pues enseguida hablé con don Braulio y regresé, me acuerdo, un 24 de julio y bajé de Barajas y ya llamé por teléfono a don Braulio que ya estoy aquí. Y me dice, ¿el lunes puedes venir? ¿El lunes 27 a verme? Digo, sí, ¿cómo no? Y vine, me acuerdo, el lunes 27 a verle y fue cuando me dijo esto. Mira, Álvaro, he pensado para ti que atiendas a los sacerdotes, que me ayudes en esta tarea. Igual, le dije yo ahí, le dije un poquillo algunas razones que a lo mejor por las que me parecía que a lo mejor yo no era el adecuado, pero siempre manteniendo mi disponibilidad. Le dije, yo le digo esto, si a pesar de eso usted ve que sí, aquí estoy. Y me dijo, no, sí. Pues ya está. Y desde hace unas semanas, rector del Seminario Mayor, en esta larga trayectoria de seminarios que ha ido ocupando como interno o como formador. Empalmo un poco con lo que le decía al principio. Hace varios meses que ya hay cierto run sobre su papel como nuevo rector del seminario. ¿Tiene la impresión de que hay mucha expectación o que ha habido mucha expectación en torno a todo lo que tiene que ver con el seminario y su equipo de formadores? ¿Tiene esa sensación? ¿O ha tenido esa sensación en algún momento? Sí, bueno, el seminario en sí mismo, aparte de que haya cambio o no de formadores, genera, yo pienso, y es bueno, o sea, en la diócesis que genera una cierta expectación pues de ver cómo está el seminario, cuántos seminaristas hay, si hace falta ayuda económica, material, si hace falta incrementar las oraciones por las vocaciones. Siempre hay como, bueno, el seminario está presente, en ese sentido que es el corazón de la diócesis, pues es normal que así sea. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este año, como ya se sabía que iba a haber cambio del equipo, no solamente, porque a veces hay cambio de un formador, pero como ya se sabía que iba a ser más o menos de todos, claro, eso genera... Se vendió la piel, sí. Claro, una expectación todavía mucho mayor. Entonces, efectivamente, como tú has dicho, que había rumores, pues yo desde hace meses atrás, pues mucha gente me decía, bueno, Álvaro, entonces tal y cual... Y yo no podía decir nada, porque bueno, yo en esas cosas, hasta que no te dicen ya es oficial y ya, pues entonces, pues bueno, lo que Dios quiera, pues bueno, contestabas un poco como te parecía, ¿no? Tiene la impresión, además, que no solamente es algo de la órbita diocesana, sino yo creo que es un asunto de la vieja Europa, de España, que hay cierta expectativa o hay cierta como observación del seminario
en relación a lo que es el perfil del sacerdote que sale. Me refiero no solamente en nuestra diócesis, sino en toda España. ¿No cree que hay de un tiempo a esta parte, en estas últimas décadas, una especie de atención por parte de toda la diócesis por qué tipo de perfil de sacerdote sale del seminario? Sí, sí, normal. Quiero decir que dentro del abanico de posibilidades, ¿no?, de cómo ser sacerdote, pues hay una variedad, ¿no? Entonces, es normal, los sacerdotes jóvenes van saliendo a las parroquias, tienen trato con los sacerdotes de otras generaciones, también aparecen pues, nuevas realidades en la diócesis. Entonces, ¿cómo se maneja todo eso? ¿Cómo los nuevos sacerdotes se sitúan ante las nuevas realidades sociales, ante los nuevos retos? O sea, todo eso, en verdad, la formación en el seminario pues, juega un papel muy importante, ¿no? Porque marca un poco lo que son las bases del sacerdote que vas a ser luego. Acuérdate, cuando nosotros estábamos en el seminario nos repetían mucho los operarios, ¿no? El seminarista que eres, pues el sacerdote que serás mañana. Y luego te das cuenta de que pues en gran parte es así, ¿no? Evidentemente, bueno, van pasando los años y tal, pero en gran parte es así. Entonces, el seminario, pues claro, se genera mucho, pues cómo es la formación doctrinal, cómo es la formación espiritual de los seminaristas. Hoy en día, sobre todo en los últimos decenios, cómo es la formación humana, porque muchos de los problemas que han venido posteriormente es que quizá la formación humana se ha dado por hecho y bueno, pues luego había bastantes carencias, ¿no? Y que eso lleva a situaciones complicadas. Lo que sintetizamos en madurez. Eso es. Madurez. Eso. Bueno, son herederos de una poderosa trayectoria, ¿no? Claro. O sea que yo creo que eso es un poco abrumador también. No sé hasta qué punto juega bien o juega mal. Decir, oye, pues nos dejan una herencia, no solamente el equipo anterior, que indudablemente se han empleado a fondo, algunos más de una década, pero que son herederos de una tradición aquí en Toledo pues muy memorable, del último medio siglo, donde el seminario ha sido una de las joyas, ¿no? Una de las cosas que pone a la Iglesia de Toledo en el mapa de la Iglesia Universal es probablemente el seminario, desde la época de don Marcelo. ¿Esa presión se nota o no? Bueno, yo creo que sin ninguna duda es lo que tú dices. Desde la época de don Marcelo, cuando el seminario empieza a crecer, empieza a adquirir fama no solo por el número, sino por la formación, los sacerdotes que iban saliendo, que hoy en día, como sabes, varios son obispos, etcétera, ¿no? Los equipos, durante ese periodo pues estuvieron los operarios, luego después ya, cuando empezamos los diocesanos, los distintos equipos, yo no lo veo tanto como, no, yo lo veo como una acción de gracias. O sea, me parece que el hecho de que una diócesis pueda tener rectores, formadores, que hacen un trabajo tan enorme, con un sacrificio tan grande, que son sacerdotes entregados, que han hecho todo lo posible para que salgan los mejores sacerdotes, pues eso es una alegría y yo lo veo más como una acción de gracias. Que ahora nos toca a nosotros dar el relevo, pues yo al equipo de formadores nuevo le decía también esto, mira, nosotros vamos allí porque el obispo nos manda y es lo que el Señor quiere y lo vamos a hacer lo mejor posible porque no es solo estar en el seminario, sino que nos estamos jugando en nuestra santificación personal, en nuestra entrega y en cómo lo hagamos y porque estamos ayudando a lo más. O sea, yo cuando me hicieron vicario para el clero, yo pensaba esto, ¿no? Digo, qué bonito colaborar con el Señor en lo que más quiere, que son los sacerdotes. Pues esto es algo parecido, ¿no? Es decir, el Señor a los que ha llamado, que son los seminaristas, pues qué hermoso es también estar como cerca de ellos y ver la obra porque esto es la obra del Señor, del Espíritu Santo en sus corazones, ¿no? Nosotros estamos ahí pues para que vayan bien, que crezcan rectos y que según lo que la Iglesia quiere y ya está. Pero yo lo veo más como eso, ¿no? Una acción de gracias y un decir, aquí estoy y vamos nosotros también a dar la vida. Por ir acabando, ¿qué espera de los diocesanos, del resto de la archidiócesis? Además de que les fiscalicemos poco, por lo menos ahora al principio, y de que evitemos cualquier intromisión o cualquier tentación de entrometernos en algo, ¿qué espera del resto de la diócesis, don Álvaro? Mira, yo espero, por un lado, evidentemente, lo que están haciendo hasta ahora, que son oraciones. Yo a cantidad, no solo sacerdotes, sino seglares, que algunos que me conocen, me han mandado WhatsApp o me ven por la calle, y siempre lo que me dicen, bueno, aparte de a lo mejor felicitar, siempre es, oye, cuenta con mi oración, ¿no? Sí. Y es que eso es fundamental. Luego después, que sigan apoyando al seminario. Quiero decir, a mí me refiero a nivel económico. Gente que nos oiga, que dice, oye, pues yo tenía pensado dar
oye, pues el seminario está ahí, ¿no? El mantener al seminario cuesta mucho a la diócesis, pero da mucho a la diócesis, entonces, bueno, claro. pero hay que mantenerlo, ¿no? Y luego después yo también pediría eso, lo que tú decías, ¿no? Que den un voto de confianza al nuevo equipo. Sí. Estamos empezando, los nuevos sacerdotes vienen con mucha ilusión, pero son nuevos en esta tarea. Y aunque yo tengo experiencia, como ya hemos hablado, de seminarios, pero es una tarea también nueva, quiero decir que en cierta manera, porque es un seminario distinto, entonces que se dé ese voto de confianza. Y luego yo le pediría otra cosa, que quieran mucho al seminario. No es una realidad que está ahí, donde salen los sacerdotes, sino el seminario, yo noto que en Toledo es muy querido por la gente que lo conoce, ¿no? Pues la gente que nos esté escuchando, que nos vea en la televisión, pues que digan, es verdad, tenemos que valorar, querer y ayudar mucho al seminario. Porque está en juego mucho la santificación de cada uno. Sí. Porque que haya sacerdotes en sus parroquias, en sus comunidades, les ayudará a que bueno, pues vivan unidos al Señor. La llave de la cosecha, como decía Manuel Domingo y Sol, y tanto ha recordado su antecesor, don José María Anaya. Muchísimas gracias, don Álvaro, por todo lo que ha dedicado en estos 25 años al servicio de la Iglesia y sobre todo por su generosidad, al menos en esta última época, para asumir esta tarea tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los graves efectos de la pandemia en las personas más vulnerables ya quedaron reflejados en la memoria anual de Cáritas Española, que presentó semanas atrás. Esta radiografía sobre el impacto de la crisis adquiere toda su dimensión en un informe elaborado con los datos de las personas acompañadas por las 70 Cáritas diocesanas y que, junto con la memoria, han puesto sobre la mesa desde el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas con un título elocuente: Del tsunami al mar de fondo, salud mental y protección social. La pandemia ha sido como una ola gigante, un tsunami que ha pasado por encima de toda la sociedad, pero no a todo el mundo le ha afectado por igual y le ha dejado en las mismas condiciones. Al principio había esa idea de que al ser algo sanitario, la exposición y el riesgo que corríamos era para todos igual. Cuando esa crisis sanitaria se transforma en una crisis económica y social, ya no es lo mismo, ya sabemos que la situación o la vulnerabilidad frente a esas crisis no es la misma y efectivamente golpea de distinta manera. Del tsunami al mar de fondo, salud mental y protección social es el título del informe elaborado por el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, donde evalúan la situación en la que se han quedado las personas atendidas por esta entidad. Y lo hacen poniendo el objetivo tanto en la protección social como en la salud mental, la gran asignatura olvidada del sistema sanitario público español, cuyos recursos tras la pandemia son claramente deficitarios y que pueden dar lugar a una auténtica pandemia invisible. 4 de cada 10 personas en situación de exclusión han sufrido uno o más ataques de ansiedad o pánico desde que comenzó la pandemia y este número, esta proporción, multiplica por 2,5 el del conjunto de la población. Cáritas Española no se queda únicamente en el análisis de los datos, tampoco siquiera en la acción. A lo largo de este año han apoyado a casi 3 millones de personas y han invertido 389 millones de euros en sus diferentes recursos y proyectos dentro de España, sino que también hace propuestas para conseguir cambiar este modelo de sociedad. Un cambio que tiene que venir de la mano de la revolución de los cuidados. Tenemos la oportunidad de hacer esa revolución del cuidado que en otras crisis no nos hemos planteado, porque ha afectado a unos sí, a otros no, y cada uno, un poco también con sentido un poco lógico, ha mirado por sí mismo, ¿no? por mantenerse a flote tanto individualmente como a su familia. Pero ahora se trata de ir todavía un pasito más allá y de vernos como una sociedad y como sujetos interdependientes, ¿no? Desde Cáritas insisten en que la vuelta a la normalidad tiene que ser repensada para conseguir que los vientos a favor soplen para todos por igual y no se quede nadie sin protección a mar abierto. El convento de las Carmelitas de San José es un edificio monástico que data de la segunda mitad del siglo XVI y que ha albergado carmelitas descalzas desde que fuera fundado por la propia Santa Teresa de Jesús.
El monacato se levantó en torno al palacete de don Fernando de la Cerda, que tras su muerte los herederos vendieron a las monjas. Estas dependencias palatinas son las zonas más interesantes y se hallan en un proceso de restauración. Un equipo de esta casa ha tenido el privilegio de poder visitar estos trabajos. Mi corazón en mi interior se retuerce y pavores mortales me asaltan. Temor y temblor me invaden y cúbreme el horror. Son los versículos 5 y 6 del Salmo 54 y se encuentran inscritos en el arquitrabe de esta capilla ochavada, perteneciente al Palacio de don Fernando de la Cerda, que se encuentra dentro del convento de San José, quinta fundación de Santa Teresa. Estamos ante uno de los mejores ejemplos de la arquitectura palatina del siglo XVI que se conserva en Toledo. Graziano Pansieri lleva más de 20 años afincado en España, dirige el equipo de restauradores al frente de este proyecto. Una capilla, digo, es tan particular, es tan pequeña, pero es tan perfecta en todas las dimensiones que tiene y se ha mantenido todo. Todo en esta capilla ochavada es excepcional. Su ubicación, sus proporciones, los materiales empleados. Esta capilla es excepcional, ya por su planta, como has comentado, que es ochavada, y por la técnica de ejecución con la que está realizada, que es yeso, básicamente yesos, planos de yeso y oro. El oro es de muy buena calidad. Nos hemos encontrado que la técnica de ejecución es muy buena. El consorcio de la ciudad de Toledo ha acometido los estudios previos y el proyecto de restauración de esta capilla, uno de los proyectos en los que más empeño personal puso el anterior gerente, Manuel Santolaya, y que supone una inversión cercana a los 48.000 euros. El arquitecto Francisco Jurado ha sido el encargado del proyecto arquitectónico previo al proyecto de restauración. Tras los primeros trabajos de limpieza y retirada de suciedad, dejando los testigos adecuados, se está procediendo a la reintegración volumétrica. Realizamos la reintegración volumétrica sobre todo de las superficies más salientes o de los elementos seriados que se repiten. No nos inventamos nada, no recreamos nada. Como es todo elemento arquitectónico muy sencillo, pues vamos recuperando todos esos salientes. Además de la decoración floral de los nervios de la bóveda, la inscripción del salmo y el año correspondiente, podemos contemplar las cabezas de ángeles querubines por debajo del arquitrabe y las pilastras con capiteles corintios. Igualmente, debajo del arquitrabe nos encontramos con un trampantojo que simula ventana por la que se asomaba Santa Teresa cuando acudía a rezar en este palacio toledano. Reintegraremos con un material que sea reversible y discernible, es decir, que las reintegraciones cromáticas que hagamos se diferencien del original, imitando el oro, las superficies doradas, pero no utilizaremos lámina metálica de oro. La comunidad de Carmelitas Descalzas ha acogido a estos profesionales que tienen motivos para sentirse privilegiados. Me siento afortunado al poder estar trabajando en un lugar como esto y gracias a mi oficio, si no, en una clausura ya era bastante complicado el poder estar, ¿no? y poder disfrutar hasta del aire o del cielo cuando uno sale. Las obras, que han comenzado en abril, tienen un plazo de ejecución de 4 meses y están siendo realizadas por la empresa Restaurograma Hispania. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica semanal. Ya saben que pueden volver a visionar todos los contenidos de esta temporada y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Tras esta última entrega que somos capaces de ofrecerles por este curso, no nos queda sino despedirnos y emplazarles a la temporada que viene allá por septiembre. Pero quédense tranquilos porque ni este canal ni Radio Santa María cierra por vacaciones. Incluso en verano no dejen de frecuentar la mejor programación, que ya recuerdan es la que les ofrece este canal diocesano de televisión. Que tengan un feliz verano, que sean felices hasta septiembre si Dios quiere.